Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así. Bueno, me pasó algo. El otro día estaba charlando con un chico, sí, que se entregó al Señor medianamente hace poco en el barrio, sí. Vamos a llamarle relativamente 4 o 5 meses. Ha estado caminando con el Señor. Él venía de una vida totalmente distinta. Y bueno, en esto de seguir al Señor, uno ve en las personas nuevas unas ganas de seguir al Señor, unas ganas de asimilar la palabra, muchas veces mejor todavía que las que tenemos nosotros hace varios años. No sé si coinciden muchos conmigo, pero suele pasar, ¿sí? Y bueno, en esto de él me decía, pero yo quiero... a veces no sé qué decir cuando tengo mis compañeros, dice, les quiero hablar del Señor y a veces no me salen las palabras, y me dice, pero ¿cómo se predica a Cristo? Una pregunta clara de su sencillez, y le digo, mirá, porque él me decía, bueno, pero yo le quiero hablar del Señor. Le digo, para vos, ¿qué es seguir al Señor? Le hago la pregunta yo, ¿no? Y la verdad que la respuesta me hizo reflexionar porque fue clara y sencilla. Me dijo que Cristo gobierne todas las áreas de mi vida. Fue lo que él me respondió. Obviamente era algo que habíamos hablado con él desde un principio, sí, que habíamos estado trabajando, pero me hizo reflexionar acerca de que realmente en estos tiempos tenemos que ser claros a la hora de comunicar la palabra, no solo de comunicar la palabra, sino también de vivir la palabra. Sí, podemos conocer la palabra, pero nos cuesta aplicarla, ¿sí? La mayoría de los conflictos que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a llamarle un conflicto entre hermanos, un conflicto en el matrimonio, un conflicto entre los padres e hijos, se soluciona con la aplicación del reino de Dios a nuestras vidas, ¿sí? ¿Tenés problema con tu vecino? Aplica el reino de Dios, aplica el gobierno de Dios. ¿Tenés un problema con, no sé, con tu discipulador, con tu esposa, con tus hijos, con otro hermano, con vos mismo? ¿Tienes problemas con el pecado? Apliquemos el gobierno de Dios a nuestra vida. Jesús fue monotemático desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si vemos las primeras palabras de Dios, cuando le habla a Adán, le da una serie de mandatos, ¿sí?, claros. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio su objetivo fue gobernar sobre la vida del ser humano, pero no un gobierno impuesto a la fuerza, sino un gobierno voluntario de parte nuestra. Entonces, ¿qué quiere hoy el Señor muchos años después? Lo mismo. Él quiere gobernar todas las áreas de nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? A veces en la vida cristiana, como no nos queremos dejar gobernar, ¿sí?, por Dios, queremos buscar otro tipo de evangelio. Otro evangelio que no toque ese tema exactamente, en donde Dios no gobierna. Entonces, me gusta ir a un campamento, me gusta ir a una reunión, me gusta orar, me gusta alabar al Señor, me gusta tocar un instrumento, me gusta la comunión con los hermanos, pero no me gusta el gobierno de Dios sobre mi vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo gobierna mi vida, hace que yo tenga que cumplir cosas que naturalmente no me salen. ¿A cuánto les gusta el pecado? ¿Qué pregunta, no? Vamos de nuevo.
seamos, como si no estuviéramos solos acá, seamos totalmente sinceros con nosotros mismos. ¿A cuánto les agrada el pecado? Yo levanto la mano. ¡Apa! ¡Qué pregunta!, ¿no? La palabra del Señor dice que el ser humano le agrada los deseos de la carne. Ahora, eso no significa que nosotros vivamos en pecado. Yo sería mentiroso conmigo mismo si les diría a ustedes, a mí no me agrada el pecado. ¿Sí? Suena un poco chocante capaz que lo que le estoy diciendo, pero uno naturalmente no le va a salir agradar a Dios. Lo logramos cuando nos sujetamos a la voluntad del Señor. Entonces, entender este principio va a ser las bases para que nosotros podamos entender qué es o qué significa o de qué manera tenemos que seguir al Señor. Porque si yo pienso que para acercarme al Señor no me tiene que agradar nunca más el pecado, no puedo acercarme al Señor. Porque si fuera que yo pudiera lidiar con esas cosas solo, ¿para qué necesito a Dios? No lo necesito. Yo lo que necesito es que Dios gobierne todas las áreas de mi vida. La carne que tenemos, esto adentro, no se mejora, se mata. No hay manera de mejorarlo. Puedo tener modales, pero en el fondo el sentimiento siempre va a ser hacia el mal. Pero lo tengo que sujetar a la voluntad de Cristo. Ahora, no entender esto es querer, de pronto, dar consejos espirituales a personas que no aceptan el gobierno de Dios sobre mi vida. Entonces, cuando yo no acepto el gobierno de Dios en mi vida, por más charla que tenga con el pastor, por más consejo con la coyuntura, por más estudio que yo tenga de la palabra, no voy a poder seguir a Cristo, porque yo necesito entregarle el gobierno de Dios y dejar de mandar yo en mi vida. Entonces, claro y sencillo, ¿qué significa seguir al Señor? Entregarle el gobierno de Dios, el gobierno nuestro al Señor. Y lo hizo Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo intentó, bueno, el caso más conocido es Abraham, lo llamó, estaba Abraham, Moisés, varios, hasta que después, nace el pueblo judío. ¿Y qué es lo primero que hace Dios? Le da unas leyes. ¿Qué quería? Gobernar sobre sus vidas. ¿Para qué son las leyes? ¿Sí? Nos indican qué es lo que Dios quiere. Había un pastor que tenía un ejemplo que a mí me gustaba, que me hizo reflexionar mucho. ¿Cuántos conocen algo de albañilería? ¿Alguna? ¿Vieron? ¿Cuántos vieron alguna vez una pared chueca? ¿Vieron? ¿Cómo nos damos cuenta si una pared está chueca o no? ¿Qué instrumento se utiliza? A ver. La plomada, perfecto. Entonces yo no tengo acá una plomada, pero agarraría una plomada, la pondría acá, tocaría acá y abajo, ¿qué tendría que pasar con la plomadita? Estar tocando la parte de abajo, ¿sí? La ley, ¿sí?, de Dios, los mandatos de Dios, son la plomada. Nos indican cuando algo está torcido o no, pero la plomada no arregla por sí sola la pared. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ley está. Conocer la ley, lo único que hace es me manifiesta cuando algo está torcido. Pero la plomada sola no arregla la pared chueca. ¿Sí? Lo arregla la acción. Entonces, la ley del Señor nos manifiesta el pecado nuestro, pero no lo arregla. Lo arregla si nosotros decidimos o tirar esa pared abajo y hacerla nuevo, ¿sí? Y eso lo hace cuando nosotros le logramos entregar el gobierno de Dios, el gobierno nuestro al Señor, y que Él haga lo que tiene que hacer. Entonces, entre hermanos,
¿sí?, entre nosotros, los tiempos hoy se están acortando, ¿sí? La maldad aumenta. Nosotros tenemos que ser claros con el mensaje, claros con nosotros mismos y claros hacia los demás. Claros hacia nosotros mismos. ¿Qué es el principal objetivo de mi vida cristiana? Yo le tengo que entregar al gobierno de Dios. Se lo tengo que entregar a Él. No puedo seguir una vida cristiana y gobernando mi vida. No va a funcionar. Si alguien acá piensa que se puede seguir al Señor gobernando y manejando los destinos de mi propia vida, les comunico que no se puede. Entonces todos mis pasos tienen que ir hacia entregarle cada día que pasa en mi vida cristiana más áreas. A ver, ¿por qué yo me enojo con mi vecino? Vamos a dar un ejemplo. ¿Sí? No sé, vamos a poner que el vecino me deja la basura en mi canasto, yo me enojo porque me llena el canasto de basura y me enojo y voy y le digo las cosas de mala gana. Porque estoy haciendo lo que yo quiero. Porque si yo dejaría gobernar al Señor, me mandaría a amar. ¿Sí? Me mandaría a servir. Hasta dice la palabra, amar al enemigo. No estoy dejando que Cristo gobierne mi vida. Entonces, tengo la teoría, conozco lo que me predican, pero no lo aplico. Otro ejemplo, si de pronto vine acá y bueno, yo me enojo con Hernán porque no me saludó cuando llegué. ¿Qué pasa ahí? Yo entiendo que el centro del universo soy yo. El centro del universo no soy yo, tiene que ser el Señor. ¿Por qué hay tantos hermanos que años en el Señor y todavía se enojan por las mismas cosas? Siguen con los mismos problemas, no entienden algunas cosas, porque en el fondo no entregan su vida al Señor, no dejan que Cristo la gobierne por completo, porque si la gobernaría, entenderían que lo más importante es el Señor. Lo más importante en este encuentro que tenemos es el Señor. No es ni el que comparte la palabra, ni el que ora, ni el que canta, lo más importante es el Señor. Entonces, si lo más importante es el Señor, yo paso a un segundo plano. Entonces, la iglesia no es para mí. La iglesia no es para solucionarme los problemas, para que yo me sienta bien. Podemos ir, si queremos sentirnos bien, podemos ir al psicólogo, pueden ir, a meditación, los que, por decir un ejemplo, lo que hace el mundo. ¿Por qué? Porque eso es para hacer sentir bien al yo, que es gigante así. En el reino de Dios venimos a entregarnos al Señor y nosotros somos para el Señor, no el Señor para nosotros. ¿Amén? Entonces, a veces estas cosas nos cuestan comunicarlas porque parecen a veces directas y chocantes, ¿sí? Pero son realmente el monotema que habló Jesús desde que empezó su ministerio hasta que lo terminó. El único tema del cual habló el Señor fue de hacer la voluntad del Padre. Miren, leemos las primeras palabras de Jesús, no me acuerdo ahora dónde está, pero dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No vino predicando otro evangelio. El evangelio es buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Viene acá un marciano y me pide, ¿qué están haciendo ustedes acá? ¿Qué le decimos? ¿Por qué nos juntamos? Para adorar a Dios. ¿Y por qué lo adoramos? Él es nuestro Señor. ¿Sí? ¿Por qué hacemos la voluntad? A ver, ¿qué beneficio tengo yo con hacer la voluntad del Señor? ¿Por qué me autosujeto al Señor? Porque Él es mi Rey, Él gobierna mi vida. Entonces, en nuestra vida diaria, claro hacia dónde tenemos que ir, porque si no nos podemos pasar una vida cristiana tratando de buscar otro evangelio que no lo vamos a encontrar, porque hay un solo evangelio, hay una sola buena noticia, y la buena noticia es, hermanos, Cristo quiere gobernar la vida de cada uno de ustedes y mi vida también. Ahora, yo pataleo, 2 por 3 pataleo, porque no quiero que Cristo gobierne mi vida, porque me gusta manejarla todavía a mí. Y ahí son donde meto la pata, donde cometo los mayores errores. La palabra del Señor dice, Mateo capítulo 13, versículo 44.
Y ya me estoy extendiendo más de lo que pensaba. Voy bien, ¿no? Del 44 al 46. Es interesante porque yo de chico me preguntaba por qué... Perdón, Me preguntaba por qué Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Y era una manera, a través de ejemplos, de claramente, de manera sencilla, explicar esto tan complejo que parecía el reino de Dios. ¿Y por qué Jesús usaba el reino, esta palabra? Porque en esa época entendían muy bien lo que era el Imperio Romano, por ejemplo. O sea, nadie en ese lugar, en esa época, tenía dudas de lo que era un reino, porque estaba el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía potestad sobre las personas y los bienes de las personas. O sea, a ver, estábamos en el Imperio Romano y al Imperio Romano le parecía bien que este lugar podía ser usado para otra cosa. Entonces, yo me tenía que ir. Nos teníamos que ir de este lugar. Y si el Imperio Romano consideraba que mi carreta necesitaba un servicio, me decía, venía un soldado, me decía, mira, tenés que traer, y había que obedecer. No había chance. Ese era un gobierno por la fuerza. Entonces Jesús vino predicando el Evangelio del Reino de Dios. Entonces las personas en ese tiempo no tenían dudas de lo que era un gobierno. Hoy nosotros nos cuesta entender lo que es un gobierno porque no entendemos el alcance. ¿Por qué? Porque vivimos en un país democrático en el cual, si bien hay un gobierno, en lo privado, en lo íntimo, no influye. Ahora, en ese tiempo influía en lo privado, en lo público, en tu intimidad, en tu casa, en tus propiedades, en todo. Entonces las personas entendían lo que era el gobierno de Dios. Amén. Bueno, el tesoro escondido. Y dice Jesús, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, gozoso, va por ello, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También, versículo 45, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces Jesús le dice, bueno, miren, me imagino estaba hablando y le preguntaron, Jesús, ¿qué es eso del reino de Dios? Bueno, el reino de los cielos es esto. Ahora, detalles de esta parte de la Escritura. Dice que una persona encuentra un tesoro, ¿sí?, en un campo y va a la casa y vende todo para adquirirlo. O sea, no le fue impuesto eso. Ahora, para yo comprar ese tesoro, tengo que considerar que todo lo que vendo vale menos de eso que voy a alcanzar. Si no, ninguno de nosotros nos desprenderíamos de algo por menos valor. ¿O sí? ¿Qué dice la primer clase de economía? ¿Sí? Voy a vender algo voy a cambiar, no sé, una Hilux por un 147 por el mismo valor. ¿Lo harían ustedes? No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo harían? Porque el 147 tiene menos valor. Entonces, si quiero alcanzar el reino de Dios, vendo todo lo que tengo, porque entiendo que eso que voy a alcanzar tiene mucho más valor en mi vida. Entonces, ¿queremos seguir el reino de Dios? Lo debemos considerar como lo más valioso en nuestra vida. Más valioso que ¿qué? Que mis vicios, que mi vida, que mi comodidad, que mi estilo de vida que estoy teniendo, que mi trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Que mi confort. Si no, no puedo venderlo todo. Ahora, para dar ese paso de venderlo todo, tengo que entender que eso tiene mayor valor.
Entonces, en la vida cristiana, ¿entendemos que Cristo es lo más importante? ¿Amén? ¿Lo logramos entender? Entonces, cada día, cuando yo tengo que tener una actitud, a ver, tengo que, servir a un hermano. Tengo que morir, tengo que perdonar, tengo que entender que eso que estoy alcanzando tiene mucho más valor de lo que yo me desprendo, ¿sí? Si no, no puedo dejar el pecado, ¿sí? En el barrio me pasó un muchacho también, se entregó al Señor, venía un joven, venía con una relación en el mundo, ya de noviazgo de 6 años, como lo vive el mundo, normal. Tenía que acercarse al Señor. Su situación era de pecado. ¿Cómo se acerca al Señor? ¿Qué tiene que poner en la balanza? Tiene que entender que eso que abraza al Señor tiene más valor que esto sentimental, estos 6 años de relación. ¿Por qué? Porque esto en el cual él estaba es pecado. Y Dios me dice, no, lo tenés que dejar todo. Bueno, él pudo dar ese paso por el Señor, pero primeramente tuvo que entender que eso que iba a obtener tenía mucho más valor que lo que dejaba. De eso se trata el reino de Dios. Entonces, mi mal carácter, mi manera de ser, tengo un pecado, lo tengo que dejar todo por alcanzar al Señor, pero primero tengo que entender que eso tiene mayor valor. A ver, si mañana viene un pastor o viene alguien y me exhorta y me corrige, ¿sí? Obviamente, al principio, ¿qué nos pasa? No nos gusta que nos corrija, ¿sí? No nos gusta que no. Ahora, si eso que me están corrigiendo a mí me acerca al Señor y entiendo que Dios es lo más importante, ¿cómo no lo voy a tomar? ¿Cómo no lo voy a dejar? Si entiendo, como hablamos al principio, que lo único que quiere Dios es gobernar mi vida, ¿sí? Y me están dando un mandato claro, ¿cómo no lo voy a aceptar? Ahora, si yo no entrego el gobierno de Dios a mi vida, no va a haber charla de discipulado, no va a haber consejo de coyuntura, no va a haber consejo matrimonial, no va a haber charla con el pastor, no va a haber oración que transforme mi vida si yo primero no le entrego el gobierno al Señor. O por lo menos entiendo que lo debo hacer. Y ahí me van a ayudar a cómo. ¿Por qué? Porque en este proceso hay áreas que todavía no se las entregamos al Señor. Entonces, el gobierno de Dios en nuestra vida va dejando marcas, ¿sí? ¿Cuánto alguno tuvo COVID en estos años? A ver, ¿quién tuvo? ¿Por acá? Yo tuve, a ver, varios. ¿Qué era algo que pasaba con la enfermedad? ¿Qué tenía? ¿Cómo nos dábamos cuenta a ver si tenía? Síntomas, el olfato, ¿qué más? Pérdida de gusto, alguno. Había síntomas, ¿sí? A ver, vamos a ver, por ejemplo, dentro de un tiempo cualquier persona se va a dar cuenta que Gise está embarazada, ¿sí? ¿Por qué se va a dar cuenta? A ver. Un desconocido, ¿por qué se va a dar cuenta? Por la panza. Es un síntoma, vamos a llamarle. ¿Sí? Entonces, el gobierno de Dios en nuestras vidas deja marcas, ¿sí? Deja síntomas. No puede gobernar Dios en mi vida y que nadie se dé cuenta de que Cristo gobierna mi vida, ¿sí? Así como el que tenía COVID nos dábamos cuenta que tenía COVID o si está embarazada nos vamos a dar cuenta porque crece la panza. Si Cristo gobierna tu vida, mi vida, ¿debería haber síntomas? ¿Qué les parece? Debería haber síntomas claros, ¿sí? Y yo hoy voy a nombrar, hay muchos más, pero no voy a alcanzar, pero voy a nombrar 3 grandes marcas o síntomas, ¿sí? Una de ellas es el temor a Jehová. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, ¿sí? Y la dejamos gobernar por el Señor, uno de los síntomas que aparecen es el temor a Jehová.
¿Qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová es entender que todo lo que hago, todo lo que pienso, tiene que estar de acuerdo a la voluntad del Señor. A ver, si yo mañana me voy a un lugar apartado y peco o tengo una tentación, el temor a Jehová, aunque ninguno de ustedes me vea, está presente. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios está en todos lados, me ve, aunque yo me esconda, no sé, disimule. El temor a Jehová es un síntoma del gobierno del Señor. ¿Por qué? Porque si Cristo no gobierna mi vida, yo solamente me comporto bien cuando me ven los hermanos. ¿Sí? Solamente yo me cuido en lo que digo, en mis actitudes, pero no me cuido, por ejemplo, en lo que pienso. ¿Por qué? Porque no tengo temor a Jehová. Ahora, cuando Cristo gobierna mi vida, aparece el temor a Jehová. De Señor, yo te quiero agradar en todo. Te quiero agradar hasta en lo que pienso, en lo que no digo. El temor a Jehová. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice así, a ver, 13. ¿Qué les dije? Proverbios capítulo 13, 8, versículo 13, perdón. El temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová, no? El temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Sí? El temor a Jehová es no querer ofender a Dios en ningún aspecto de mi vida. ¿Sí? Eso es una evidencia clara de que Cristo está gobernando mi vida. Entonces, cuando uno se evalúa, ¿sí? Deberíamos plantearnos este año que pasó, ¿Cristo gobernó más áreas de mi vida que el año pasado? ¿Logré entregarle más áreas de mi vida al Señor? ¿O al contrario, le fui quitando poder al Señor? ¿Sí? Es como si fuera una casa, ¿no? Y sí, invito a unas personas, pero 2 o 3 o una habitación la tengo cerrada con llave y la tengo acá. No dejo entrar en lo profundo. Entonces, queremos seguir al Señor, entreguemos todas las áreas a su gobierno y Él va a poder trabajar. Entonces, ahí vamos a poder ser personas dóciles, que vamos a poder ser enseñadas, instruidas, transformadas de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque si la meta en mi vida es agradar al Señor, ¿qué más que el Señor gobierne todas las áreas? ¿Qué más paz podemos tomar en nuestra vida que Cristo tome las decisiones? Tenemos la certeza, tenemos la seguridad que no nos vamos a equivocar, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca en las decisiones que toma. Entonces, si mi vida la gobierna el Señor, tenemos la victoria asegurada. ¿Sí? Tenemos la victoria asegurada. Nada puede salir mal si Cristo gobierna mi vida. ¿Sí? En mi relación, en mi compartir con los hermanos, si en el medio está el Señor, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Sí? En mi relación con mi vecino, si está el Señor de por medio, ¿qué puede salir mal? ¿Sí? Cuando le hablo a las personas que no tienen al Señor, si Cristo está en el medio, ¿qué puede salir mal? No hay nada que pueda salir mal. ¿Sí? El temor a Jehová por sobre todas las cosas. Otra marca del gobierno de Dios en mi vida, la cruz. ¿Sí? No que nos vamos a tatuar acá, no sé, o vamos a llevar una cadenita con la cruz. Esa no es la marca de la cruz. Me tocó hace un tiempo conocer un pueblo del interior, en donde, bueno, un pueblo ganadero,
Y cada estancia, ¿sí?, tenía su marca, ¿sí? ¿Saben cómo es, no? Ahora ya se usa como yo lo vi en los campos, un arito, como un arito de plástico, como un precinto, que ahí tiene un código, entonces vos sabés ese ternero a quién le pertenece. Pero en la antigüedad, ¿sí?, era un círculo de hierro con una marca. Imagínate que si yo haría mi marca, no sé, le pondría una B de Vallacaya, ¿sí? Entonces marcaría mis vacas, en esa época la ponían al rojo. Entonces todo el mundo sabía que ese ternero pertenecía a tal familia. Entonces entré al museo y había, imagínense como este lugar, pero miles de distintos sellos de las distintas familias, ¿sí? Era la marca que tenía de a quién le pertenecía. Si bien nosotros no vamos a tener una marca física, sí en nuestra vida tiene que estar la cruz como una marca de quién gobierna mi vida, ¿sí? ¿Y qué significa esta marca de la cruz? Lucas capítulo 9, versículo 23. La Iglesia Comunidad Cristiana El Refugio te invita a sus días de reuniones los días domingos a las 10 de la mañana en calle Raulíes 7427, Gregorio de la Ferrer. Te invitamos a formar parte de la familia de Dios. Dice así, y le decía a todos, ¿sí? Fíjense que en lo que hablaba Jesús, el tema del gobierno de él estaba presente en todas las charlas. Y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La marca de la cruz en la vida de un discípulo se tiene que notar. Tiene que ser un síntoma que podamos ver a simple vista. ¿Pero por qué la cruz? Porque la cruz es la única manera que nosotros podemos matar a la carne y que Cristo gobierne nuestra vida, ¿sí? Si no, no se puede. En el episodio de Cristo en la cruz, los animo a que después lo puedan leer en sus casas. Lean el episodio cuando Jesús, desde que lo arrestan, y en ese capítulo Jesús pone en práctica todo lo que había enseñado prácticamente en su vida. Porque Jesús lo había dicho. Sí, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame, pero Jesús todavía no había llevado la cruz, ¿sí? Él decía, el que te pega en una mejilla, ponele la otra, pero todavía no le habían pegado a Jesús. En la cruz, en el hecho de la cruz, empezamos a recordar el episodio. Yo no lo tengo acá, pero lo primero, ¿qué hacen? Lo golpean, ¿no? Lo alatigan, le ponen una corona de espinas, mienten sobre él, lo escupen, lo hacen llevar a una cruz. ¿Y cómo reaccionó Jesús? ¿Sí? Puso en práctica todo el sermón del monte. Entonces él nos mostró con su vida que él estaba sujeto al Padre. Por eso cuando él oró en el monte de Getsemaní, dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Pero por qué dijo eso? ¿Por qué está anotado eso en la Biblia? Para entender que aún él estuvo sujeto, primero a sus padres terrenales, a José y a María, y de ahí para adelante en Dios al Padre en todo momento. Entonces, llevar la cruz es una muestra de que Dios gobierna nuestra vida. Ahora, en esa cruz, él aún estado colgado, perdona, ¿sí? Le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿sí? Y él tenía motivos para no perdonar, ¿sí? Ahora, a través de la cruz, por ejemplo, el malhechor que estaba a un lado, a través de ese símbolo de la cruz, obtiene la salvación. Cuando él le dice, de cierto te digo, que hoy mismo vas a estar a la diestra del Padre. Miren lo importante de que si nosotros llevamos la marca de la cruz en nuestra vida, podemos ser un puente para que otros alcancen la salvación. Si bien la salvación se la da el Padre, es un puente para que otros conozcan al Señor. Entonces es una marca inevitable de un discípulo, llevar la cruz. Ahora, ¿la cruz qué nos permite? Perdonar al hermano. Nos permite recibir burlas, ¿sí? Nos permite ponernos en segundo lugar. Si todo le pertenece al Señor. Me acerca a Dios, como le pasó al malhechor que estaba, no me acuerdo si a la derecha o a la izquierda, que se acerca a Dios por ver la cruz. Ahora, yo no sé qué habrá pasado, si alguna vez el malhechor ese habrá escuchado hablar de Jesús, no lo sé, pero capaz que sí. Y habrá pensado, este Jesús es un chanta, ¿quién se puede poner la otra mejilla? ¿Quién puede perdonar al que ofende? Ahora, lo ve a Cristo, que ora por los demás, que se humilla, que perdona a los que los estaban golpeando, dice, sí, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, imagínense en nuestra vida cotidiana, si nos ven a nosotros que perdonamos, ¿sí? Que al que nos ofende le devolvemos bien por mal, van a decir, sí, verdaderamente, este es un Hijo de Dios, ¿sí? Porque ¿quién puede hacer eso si no tiene a Cristo? ¿Quién puede perdonar? ¿Quién puede servir sin buscar nada a cambio? ¿Quién puede poner la otra mejilla? El que tiene la marca de Cristo. El que tiene la marca del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque a mí no me va a salir naturalmente. Yo no voy a lograr perdonarlos a ustedes si Cristo no gobierna mi vida. Porque si la gobierno yo no perdono, ¿sí? Yo no devuelvo bien por mal. Lo puedo lograr si Cristo gobierna mi vida. Y por último, otra marca del gobierno de Dios en mi vida, la militancia. ¿Sí? A veces hoy la palabra militancia está mal entendida, puede estar deformada por lo que entendemos hoy, lo comparamos, no sé, con la política, con algo así, en el cual se milita por una causa en lo cual lo más importante es uno y no la causa, ¿sí? Ahora, ¿qué habla la Escritura acerca de la militancia? ¿Por qué yo militaría la causa de Cristo? Porque si mi Rey es lo más importante en mi vida, mi Dios es lo más importante en mi vida, el propósito de Dios se convierte en mi propósito. A ver, ¿qué quiere hacer este gobierno? Vamos a poner el gobierno de Dios. No sé, quiere que más personas conozcan al Señor. Entonces, ¿qué es importante para mí? La causa de Dios se transforma en mi causa, ¿sí? Si Dios tiene compasión por el que se pierde, yo tengo que tener compasión con el que se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Cristo gobierna mi vida, lo más importante es el gobierno, es el reino de Dios. No si cambio mi auto, si mejoro mi casa, si mejoro mi trabajo, si me compro un aire acondicionado, si predico la palabra, si tengo un lugar en la congregación donde destacarme. Lo más importante es la causa de mi Dios. ¿Y cuál fue la causa de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Gobernar sobre la vida del ser humano. Que la persona pueda aceptar a Cristo. Y la militancia no es activismo, ¿sí? A veces confundimos, ¿no?, que la militancia es hacer muchas cosas, pero yo puedo hacer muchas cosas para callar mi conciencia y sentirme bien yo, y no verdaderamente por el Señor. La militancia es un resultado, es un síntoma de que Cristo está en mi vida, una consecuencia. A ver, la fiebre en los chicos no es una enfermedad en sí mismo, la fiebre. La fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma de una enfermedad o de que hay algo raro, pero por sí sola no es que uno se enferma de fiebre, ¿sí? Es un síntoma. Entonces,
es un producto, si es un síntoma de que Cristo está dentro mío, la militancia. Vamos a leer 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice así, no sé si lo encontraron, está ahí medio escondidito. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 10. El título dice, un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que, si militamos en el reino de Dios, probablemente podamos sufrir penalidades, ¿sí? Pero como la causa es más importante, como Dios gobierna nuestra vida, lo podemos llevar adelante. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, el cual sufro penalidades hasta prisionero, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Amén. Qué palabra, ¿no? El que milita no se enreda en los negocios de la vida. Ahora, el que no milita, entonces, ¿cómo está? Enredado. Entonces, o militamos o estamos enredados. No hay un punto intermedio. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos, y Pablo lo dice muy claro, y dice, no hay otro evangelio. No es que haya otro evangelio, no existe otro evangelio que el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la única buena noticia que dio Jesús es el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, un evangelio sin el gobierno de Dios no es el evangelio, ¿sí? Es una terapia que estoy haciendo para satisfacer mi deseo. ¿Por qué? Porque me da paz, me da tranquilidad, hay buenas personas, un buen club social y familiar. La iglesia del Señor, si Cristo no gobierna la iglesia, es un buen club social y familiar. Ahora, en el buen club social y familiar, al no estar Cristo, nos empezamos a pelear entre nosotros. Porque queremos jugar, ahora que estamos con el Mundial a flor de piel, que lo ganamos, imagínense jugar una final o un partido sin árbitro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se juega un partido sin árbitro? A ver. No se puede. Nadie sabe cuándo se sale la pelota, nadie marca el offside, todos tocan con la mano la pelota. No se puede jugar un partido de fútbol sin un árbitro. No se puede ser iglesia si Cristo no gobierna nuestras vidas, ¿sí? No se puede. Busquémosle la vuelta, intentémoslo.
vamos a pasar años intentándolo. Si Cristo no gobierna nuestra vida, no podemos seguir al Señor. Si Cristo no gobierna mi vida, no puedo llevar un matrimonio adelante. Porque ¿quién es el que dice lo que está bien y lo que está mal en un matrimonio? El Señor. ¿Por qué los matrimonios en el mundo no pueden seguir adelante? ¿Quién dice lo que está bien? ¿Quién me manda a mí a no engañar a mi mujer? ¿Quién me manda a mí a perdonar? Si no tengo árbitro. ¿Quién pone la moral? Este mundo, ¿por qué está como está? Porque no hay árbitro. No hay una moral establecida. Se quitó a Dios de encima y no hay una moral. Ahora, no podemos ser iglesia si Cristo no gobierna nuestras vidas. Por último, para terminar, Romanos capítulo 11, versículo 36. Y con esto ya termino. Me ha pasado a lo largo de estos años, ¿no? De uno caminar en el Señor, y me ha tocado ver ejemplos, ¿sí? de personas que intentan seguir al Señor, pero no lo ponen al Señor en primer lugar, ¿sí? Y he visto, ¿no?, cómo lo intentan, quieren seguir al Señor, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no le entregan el gobierno de Dios. Entonces he visto, ¿no?, a mi papá en su función de pastor, años tratando de dar consejos espirituales, tal vez a personas que no se rigen por las normas del Señor. Y es un fracaso total, ¿sí? Entonces, si cada uno de nosotros queremos tomar recetas espirituales que están en la palabra, ¿sí?, pero no nos dejamos gobernar por el Señor, no las podemos llevar a la práctica, ¿sí? Es más, a veces nosotros hablamos, ¿no? Bueno, ¿quién es tu coyuntura? ¿No? ¿Quién es la persona que te guía? Ahora, no se puede llevar adelante una relación de coyuntura en alguien que no se entregó al Señor, ¿sí? Entonces, podemos cambiar de líder de grupo, podemos cambiar de congregación, cambiar de grupo casero, nos podemos hacer, bautistas, pentecostales. Pero si Cristo no gobierna mi vida, me voy a chocar con la pared. Eso que está en la palabra no lo puedo poner en la práctica. El motor de poder poner en práctica lo que dice la Escritura es que yo esté muerto. Si no, no puedo. Entonces, a la hora de comunicar, seamos claros. ¿Cómo yo puedo querer guiar a una persona que todavía no aceptó al Señor como su Señor? No puedo ser la coyuntura. No puedo guiarla. Sí puedo llevarlo a que Cristo gobierne su vida. Pero todo lo que quiera construir de ahí para adelante se cae. Entonces, podemos pasar años gastando energías, gastando fuerzas, gastando nuestro tiempo en querer edificar espiritualmente a alguien que quiere vivir una vida carnal. Entonces, ¿por qué a veces nos preguntamos, pero estoy hace 15 años en el Señor y todavía me sigo enojando, todavía hago capricho, todavía? ¿Por qué? Cristo no pudo gobernar tu vida. O sea, vinimos a las reuniones, a ver qué dice la palabra, que tengo que perdonar. Pero si Cristo no gobierna mi vida, no me va a salir perdonar, ¿sí? No es una terapia, como dicen en psicología. Vieron que en la psicología, por ejemplo, hay dos maneras grandes de solucionar un problema, ¿sí? Hay una parte, por ejemplo, los que tienen... Me desvío un poco del tema, pero ya termino. De ataques de pánico, por ejemplo, que exponen a la persona a la situación límite. No sé, ¿le tenés miedo al ascensor? Te pongo en un ascensor. Enfrentate con la realidad.
¿Sí? Y la otra es buscarle toda una explicación de por qué la persona tiene ese problema. Ahora, yo puedo seguir la palabra del Señor como en psicología con una terapia conductual. ¿Qué me dice el Señor? Orar. Todos los días tengo que orar 1 hora por día. Tengo que leer la palabra. Tengo que leer la palabra. Entonces quiero seguir al Señor por conductas. Pero si Cristo no gobierna mi vida, no se puede. Y termino. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Hermanos, del Señor son todas las cosas. Tenemos que cada día abrir nuestro corazón a que el Señor gobierne más áreas. Y todo problema que nosotros tenemos, ¿sí?, es porque todavía el Señor no gobernó. ¿Y cómo se solucionan? Cristo gobernando esas áreas. Amén. Que el Señor los bendiga.